Bienvenidos a XAS, su canal de deportes extremos. El día de hoy vamos a indagar un poco sobre cómo fue que se crearon los deportes de automotor. Es una historia muy interesante, creo que todos en algún momento, los fanáticos del deporte y de los deportes extremos, en algún momento nos hemos preguntado la historia de cómo fue que se crearon nuestros deportes favoritos. Y el día de hoy le toca a los deportes automovilísticos, así que vamos a ello. Los orígenes rugientes. ¿Cómo nacieron los deportes automovilísticos? Desde que el ser humano inventó la rueda, la velocidad y la competencia, han sido una fascinación constante. Pero ¿qué ocurre cuando a esa ecuación le añadimos una máquina que se mueve por sí misma? El rugido de un motor, el olor a gasolina y la adrenalina de la velocidad. Así nacieron los deportes automovilísticos. Este análisis se embarca en un viaje al pasado para descubrir los humildes pero emocionantes orígenes de las carreras de coches, explorando cómo una curiosidad tecnológica se transformó en una pasión global y un motor de innovación. Es una historia de ingenio, audacia y a veces puro caos. Capítulo 1. Los primeros pasos en Europa de la fiabilidad a la velocidad. La prueba de la fiabilidad. París-Roubaix, 1894. El verdadero punto de partida. Apenas unos años después de la invención del motor de combustión interna, en la década de 1880, la gente ya quería ver qué podían hacer estos coches sin caballos. El periódico parisino Le Petit Journal vio una oportunidad de oro. Organizadores del evento propusieron una competición el 22 de julio de 1894 que no se centró tanto en la velocidad como en una prueba de fiabilidad, para demostrar que los automóviles eran seguros, fáciles de manejar y económicos. Para esta competición, más de 100 vehículos se inscribieron inicialmente, presentando ideas de propulsión tan variadas como la gravedad o el aire comprimido. Aunque la gran mayoría eran de vapor o gasolina, finalmente solo 21 lograron calificar para el evento principal, que cubrió una distancia de 126 kilómetros, 78.3 millas, de París a Roubaix. El conde Albert de Dion, cofundador de Dion Bouton, cruzó la meta primero en su tractor de vapor de 20 caballos. Sin embargo, su victoria fue efímera. Fue descalificado porque su vehículo requería un fogonero, además del conductor, lo que se consideró que no cumplía con las condiciones de la competición. El premio de 5,000 francos se dividió entonces entre los fabricantes franceses Panhard y Levasseur y Les Fils de Peugeot Freres, ambos utilizando motores de gasolina. Una disculpa por mi mala pronunciación de los nombres en francés. No, como se podrán dar cuenta, no soy experto en francés. Pero bueno, continuemos. Este evento fue ampliamente considerado la primera competición automovilística organizada del mundo. Más allá de los ganadores y las controversias, el verdadero triunfo fue para la naciente industria automotriz. La carrera encendió la imaginación del público y sentó las bases para la aceptación del automóvil como un modo de transporte fiable. La implicación de los medios de comunicación como Le Petit Journal fue fundamental. No solo organizaron y financiaron el evento, sino que lo utilizaron para promocionar la incipiente industria automotriz y, por supuesto, para aumentar sus propias ventas. Esta estrategia se replicaría en Estados Unidos con el Chicago Times-Herald. Desde sus inicios, el automovilismo no fue solo un deporte, sino un espectáculo y una herramienta de marketing. Los periódicos comprendieron el atractivo de la velocidad y la novedad para captar la atención del público, creando una simbiosis temprana entre el deporte, la industria y los medios que perdura hasta el día de hoy. Las carreras se establecieron, así como laboratorios públicos y escaparates comerciales. La descalificación del vehículo de Dion, que requería un fogonero, y la dificultad de los editores del Chicago Times-Herald para acordar un nombre para los vehículos, el famosísimo motorcycle, ilustran que en los primeros años no existía una definición clara de lo que constituía un automóvil o cómo debía de competir. Estas primeras competiciones no solo probaron la tecnología, sino que también ayudaron a establecer las primeras reglas del juego para lo que se consideraría un vehículo automotriz de competición. La ambigüedad inicial subraya lo radicalmente nueva que era la tecnología y la necesidad de formalizar el deporte a medida que crecía. La primera verdadera carrera, París-Burdeos, 1895.
Menos de un año después de la prueba de París-Roubaix, se celebró la carrera París-Burdeos en junio de 1895. Esta competición se considera la primera verdadera carrera por su claro enfoque en la velocidad y su impresionante distancia de 1.178 kilómetros, equivalente a 732 millas. El ganador promedió una velocidad de 24.15 kilómetros por hora. Los vehículos Panhard y Levasseur terminaron en primer y segundo lugar. Esta carrera fue una actuación fenomenal que demostró el potencial del coche de gasolina de manera aún más impresionante. Subrayó la necesidad de mejoras tecnológicas y estableció las carreras de larga distancia como un formato clave. El paso de una prueba de fiabilidad de 80 kilómetros a una verdadera carrera de casi 1.200 kilómetros en solo un año revela una evolución rapidísima en la confianza y las capacidades de los vehículos. Esta acelerada progresión indica que los fabricantes y organizadores no solo buscaban demostrar que los coches funcionaban, sino que podían hacerlo de manera rápida y sostenida. Las carreras se convirtieron rápidamente en pruebas de resistencia y velocidad, impulsando la mejora continua de los motores y la durabilidad de los componentes. Capítulo 2. La chispa en América. La carrera Chicago Times-Herald, 1895. Mientras Europa daba sus primeros pasos, Estados Unidos no se quedaba atrás en la naciente fiebre automovilística. El Chicago Times-Herald, inspirado en la carrera París-Burdeos, anunció su propia competición para el Día de Acción de Gracias en 1895. El objetivo era doble: fomentar la joven industria automotriz estadounidense y, por supuesto, impulsar las ventas del periódico. Se ofrecieron premios por un total de $5,000, una suma considerable que equivaldría aproximadamente a $189,000 en 2024. La carrera se llevó a cabo el 28 de noviembre de 1895, en un día notoriamente difícil. La jornada fue nevada y fría, con una temperatura de 4 grados Celsius, y las carreteras estaban embarradas y con ventisqueros en algunos tramos. A pesar de las condiciones adversas, 6 vehículos motorizados se alinearon en la salida: 4 coches y 2 motocicletas. Entre los participantes se encontraban 3 coches Benz de fabricación alemana, uno de los cuales chocó con un caballo justo después de la salida y se vio obligado a abandonar la carrera. Y el innovador carro motorizado de Frank Durella, un participante eléctrico, se vio frustrado cuando su batería sucumbió al frío antes de poder avanzar mucho. Y las motocicletas demostraron carecer de la potencia necesaria para superar las pendientes del recorrido. Frank Durella fue el ganador de esta histórica carrera, completando el recorrido de 87 kilómetros, 54 millas, de Chicago a Evanston. De regreso en 7 horas y 53 minutos de tiempo de carrera, con un promedio de 11 kilómetros por hora o 7 millas por hora. Oscar B. Müller, al volante de un Benz, cruzó la meta en 1 hora y media después, en una demostración de resistencia que llevó a su conductor a quedar inconsciente por la exposición al frío. Esta fue la primera carrera automovilística conocida en Estados Unidos. Los periódicos de todo el país cubrieron extensamente la historia y muchos predijeron el inminente fin del transporte a caballo. El éxito de la carrera tuvo un impacto significativo, acelerando el ritmo de desarrollo del automóvil en al menos 5 años en Estados Unidos, debido a la masiva publicidad generada. Las condiciones climáticas extremas y el desvanecimiento de un conductor por la exposición resaltan que las primeras carreras no solo eran una prueba para las máquinas, sino también para la resistencia física y mental de los pilotos. Esto demuestra que el automovilismo temprano era una aventura brutal, donde la supervivencia dependía tanto de la fiabilidad del vehículo como de la tenacidad del ser humano al volante. Esta dureza inicial contribuyó a la imagen heroica de los primeros pilotos. La carrera de Chicago, al igual que las europeas, fue patrocinada por un periódico con el objetivo explícito de fomentar el crecimiento de la joven industria automotriz en Estados Unidos. El éxito del evento, que generó una enorme publicidad, aceleró el ritmo de desarrollo del automóvil en al menos 5 años. Las carreras no eran solo entretenimiento, eran un laboratorio de pruebas y un escaparate comercial vital. La competencia en la pista impulsaba la inversión en investigación y desarrollo, la mejora de motores, neumáticos y diseños, lo que a su vez aceleraba la adopción del automóvil en la sociedad. El automovilismo fue, desde el principio, un pilar fundamental para el avance y la popularización de la tecnología automotriz. Capítulo 3. La evolución de las competiciones. De caminos abiertos a circuitos dedicados. El peligro de las carreteras abiertas y el surgimiento de los circuitos cerrados. Las primeras carreras, tanto en Europa como en Estados Unidos, eran a menudo competiciones de ciudad a ciudad que se disputaban en carreteras públicas. Sin embargo, la creciente cantidad de accidentes, como el que detuvo la gran carrera París-Madrid en 1903, debido
a un gran número de incidentes hizo que las autoridades intervinieran. La peligrosidad para los espectadores, pilotos y ganando, en vías no diseñadas para tales velocidades llevó a la prohibición de muchas de estas carreras abiertas. Esta situación impulsó la necesidad de crear entornos controlados, lo que llevó al desarrollo de circuitos cerrados. La primera carrera en circuito cerrado fue la Course de Périgueux en Francia en 1898, que cubrió una distancia de 145 kilómetros en una sola vuelta. Este formato de carrera, regulado por el Automobile Club de France, fundado en 1895, se hizo predominante en Europa, con la excepción de Inglaterra, Gales y Escocia. La búsqueda de la seguridad, aunque incipiente, fue un factor crucial en la formalización del automovilismo. El alto número de accidentes en las carreras de ciudad a ciudad llevó a su prohibición y a la creación de circuitos cerrados y luego permanentes. La necesidad de controlar el entorno de la carrera condujo a la construcción de infraestructura dedicada, a lo que a su vez permitió velocidades más altas y un mejor espectáculo para los espectadores, asentando las bases para el desarrollo de la ingeniería de pistas y las regulaciones de seguridad. Primeros circuitos permanentes. El primer autódromo construido específicamente para las carreras de automóviles fue Brooklands, en Inglaterra, inaugurado en 1906. Este circuito contaba con una longitud de 4.45 kilómetros y curvas peraltadas. En Estados Unidos, la Milwaukee Mile, que originalmente era una pista de carreras de caballos, fue adaptada para automóviles en 1903, convirtiéndose en el autódromo de funcionamiento más antiguo del mundo. El famoso Indianapolis Motor Speedway abrió sus puertas en 1909 y fue pavimentado con ladrillos para la primera edición de la Indy 500 en 1911. Las grandes copas, el auge de la competición internacional. El automovilismo no tardó en adquirir una dimensión internacional, impulsada por el deseo de prestigio y la competencia entre naciones. La Copa Gordon Bennett de 1900 a 1905, James Gordon Bennett Jr., el influyente propietario del New York Herald, ofreció un trofeo anual para ser disputado por clubes automovilísticos nacionales. Las reglas eran claras, cada país podía inscribir hasta 3 coches, los cuales debían ser construidos exclusivamente con piezas de su país de origen. Esta estipulación fomentó una intensa rivalidad nacional y llevó a la estandarización de los colores de carrera nacionales, un legado que perdura en el automovilismo. El Automobile Club de France, ACF, fundado el 12 de noviembre de 1895, fue el encargado de organizar las primeras carreras de la Copa Gordon Bennett. Sin embargo, la renuencia de los fabricantes franceses a limitarse solo a 3 coches llevó a su boicot de la carrera en 1906, lo que a su vez impulsó el establecimiento del primer Gran Premio de Francia ese mismo año. La Copa Gordon Bennett, con sus reglas de 3 coches por país, construidos con piezas nacionales, transformó las carreras en una batalla de ingenio y capacidad industrial entre naciones. El automovilismo se convirtió en un campo de batalla simbólico para la supremacía tecnológica y el prestigio nacional. Las victorias en la pista se traducían en orgullo nacional y ventajas comerciales, lo que impulsaba a los gobiernos y a las industrias a invertir más en el desarrollo automotriz. Esta dinámica de competencia nacional es un precursor directo de las actuales rivalidades entre marcas y equipos en el deporte. La Copa Vanderbilt 1904 a 1916, establecida por el deportista neoyorquino William K. Vanderbilt. Esta prestigiosa copa se corrió inicialmente en Long Island y rápidamente ganó el apodo de la clásica del automovilismo americano. En su primera edición atrajo a 18 vehículos de 4 países diferentes. La creación de la ACF, la organización de eventos como la Copa Gordon Bennett y la Copa Vanderbilt, el boicot francés que llevó al Gran Premio, demuestran una creciente formalización de las reglas y la estructura del deporte. A medida que las apuestas y el prestigio aumentaban, el automovilismo dejó de ser una serie de eventos ad hoc para convertirse en un deporte organizado con clubes, reglas y campeonatos. Esto sentó las bases para las futuras federaciones internacionales como la FIA, fundada en 1904, que establecerían estándares globales y regulaciones técnicas. Otras disciplinas emergentes, diversificando la velocidad. El automovilismo no se limitó a las carreras de resistencia o de circuito, sino que rápidamente diversificó sus formatos para explorar diferentes aspectos del rendimiento del vehículo y satisfacer diversas curiosidades. Subidas de montaña, hill climbs. Esta es una de las formas más antiguas del automovilismo. La primera subida de montaña conocida tuvo lugar en la Tourbière, cerca de Niza, Francia, el 31 de enero de 1897. En Inglaterra, el evento de Shelsley Walsh, iniciado en 1905, es el evento del automovilismo más antiguo que se celebra continuamente en su recorrido original.
Estas competiciones eran de gran valor para los fabricantes, ya que les permitían probar la potencia y el rendimiento de sus vehículos en condiciones del mundo real, enfrentándose a pendientes y terrenos desafiantes. Récords de velocidad en tierra, Land Speed Records. La búsqueda de la velocidad pura se convirtió en una obsesión. El primer récord de velocidad en tierra se atribuye a Winton en 1897. Henry Ford, con su famoso 999, cubrió una milla en un impresionante tiempo de 39.4 segundos en 1904. Los primeros récords fueron establecidos por una variedad de vehículos eléctricos como los de Genadzi y Chasseloup-Laubat, de vapor como el de Serpollet y de combustión interna con pioneros como Vanderbilt, Rigoli, Ford y Emery. Louis Rigoli superó la barrera de los 100 millas por hora, 161 kilómetros por hora, en 1904, y Fred Marriott, al volante de un Stanley Rocket a vapor, logró superar los 200 kilómetros por hora en 1906. La aparición de subidas de montaña de récords de velocidad, junto con las carreras de circuito, demuestran que el automovilismo no se limitó a un solo formato, sino que se adaptó para probar diferentes aspectos del rendimiento de los vehículos. Cada tipo de competición ofrecía un banco de pruebas únicos, las subidas de montaña para la potencia y la tracción, los récords de velocidad para la ingeniería de motores y la aerodinámica, y las carreras de circuito para la resistencia y la velocidad sostenida. Esta diversificación maximizó el valor de investigación y desarrollo y el atractivo para diferentes segmentos del público y fabricantes. Capítulo 4. Innovación y seguridad temprana. El automóvil como laboratorio rodante. Avances tecnológicos impulsados por la carrera. La intensa competencia en las pistas de carreras y en los intentos de récord de velocidad se convirtió en un catalizador fundamental para la innovación La intensa competencia en las pistas de carreras y en los intentos de récord de velocidad se convirtió en un catalizador fundamental para la innovación tecnológica en la industria automotriz. Tecnología del motor. La búsqueda incesante de mayor velocidad y eficiencia impulsó avances significativos en los motores en 1903. El Marr Autocar, producido por la compañía de Walter Lorenzo Marr, introdujo uno de los primeros motores con árbol de levas en cabeza en vehículos de producción. Esta innovación mejoró la eficiencia de la cámara de combustión, proporcionando a los automóviles una mayor potencia. Harry Miller, una figura pionera en el mundo de las carreras, especialmente en IndyCar, desarrolló los supercargadores a principios del siglo XX. Estos motores sobrealimentados transformaron los coches de carreras en vehículos de alto rendimiento, y su diseño influyó en fabricantes de renombre como Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Bugatti y Bentley. Panhard y Levasseur, utilizando motores Daimler bajo licencia, también contribuyeron al desarrollo con sus motores de 4 cilindros. Aerodinámica. En sus inicios, los coches de carreras eran predominantemente cuadrados y aerodinámicamente ineficientes, ya que los diseñadores no comprendían completamente el impacto de la forma en la resistencia al viento. Sin embargo, los equipos de carreras pronto comenzaron a experimentar con formas más aerodinámicas para reducir la resistencia, aumentar la velocidad y mejorar la eficiencia del combustible. Aunque las cabinas cerradas no se generalizaron hasta más tarde, prototipos como el Tropfenwagen, coche gota de agua, de Paul Jarret, desarrollado a principios de los años 20, ya exploraban este concepto por su rendimiento aerodinámico superior. Neumáticos. Los primeros coches de carreras utilizaban neumáticos de goma maciza que ofrecían una tracción y amortiguación muy limitada. A principios del siglo XX se produjo una transición crucial hacia los neumáticos llenos de aire, que se generalizaron en la comunidad de carreras en la década de 1910. Estos neumáticos ofrecían una tracción y absorción de impactos significativamente mejores a altas velocidades, lo que no solo mejoró el rendimiento en pistas, sino que también allanó el camino para su adopción en los vehículos de pasajeros. Las descripciones de innovaciones como los motores con árbol de levas, supercargadores, mejoras aerodinámicas y neumáticos, junto con la mención de que estas mejoras se trasladaron a vehículos de producción, demuestran un vínculo directo entre las carreras y la industria. El automovilismo no era un fin en sí mismo para los fabricantes, sino un medio para probar y perfeccionar las tecnologías en condiciones extremas. Las lecciones aprendidas en la pista se aplicaban directamente a los coches de calle, lo que significaba que el automovilismo fue fundamental para el progreso tecnológico general de la automoción, haciendo los coches más rápidos, eficientes y eventualmente seguros para el público. Pioneros en diseño y conducción. El automovilismo temprano fue moldeado por figuras visionarias tanto en el diseño como en la conducción. Ingenieros como Ferdinand Porsche, quien diseñó el primer vehículo híbrido en 1898,
y pilotos audaces como Charles Jarrott, conocido como el príncipe de los pioneros, impulsaron los límites de la velocidad y la resistencia. Otros nombres legendarios como Louis Chevrolet y Barney Oldfield se convirtieron en los héroes de la velocidad, cautivando a las audiencias con su destreza al volante. Primeros pasos en seguridad. A pesar de los impresionantes avances en el rendimiento, las carreras de principios del siglo XX eran inherentemente peligrosas, a menudo más que las competiciones modernas, a velocidades mucho más altas. Los conductores se enfrentaban a riesgos extremos. Por ejemplo, no tenían espejos retrovisores, lo que limitaba drásticamente su conciencia situacional. Una innovación clave en seguridad, aunque básica para los estándares actuales, fue la aparición del primer espejo retrovisor, montado en 1911 en la inaugural Indianapolis 500. Fue colocado por Ray Harroun en su Marmon. Este invento, inspirado en un espejo que Harroun había visto en un carruaje de caballos, revolucionaría la seguridad vial al proporcionar una visión trasera crucial. La primacia de la velocidad y la eficiencia sobre la seguridad en los primeros diseños y la aparición de inventos básicos como el espejo retrovisor en 1911 sugieren que la seguridad no fue una prioridad inicial, sino una respuesta a los peligros evidentes. Esto revela una mentalidad de riesgo aceptado en los inicios del automovilismo. Las innovaciones en seguridad surgieron de la necesidad práctica de mitigar los peligros extremos más que de un diseño proactivo. Sin embargo, estas mejoras, aunque tardías, sentaron las bases para los rigurosos estándares de seguridad actuales en el automovilismo y en los vehículos de calle. Capítulo 5. El impacto cultural y la percepción pública más allá de la pista. La emoción de la velocidad y el riesgo de las primeras carreras automovilísticas, a pesar de su naturaleza rudimentaria, atrajeron a grandes multitudes, como los 80,000 espectadores que asistieron a la primera Indy 500. Los accidentes eran frecuentes y a menudo fatales, formando una parte intrínseca del emocionante espectáculo que cautivaba a la audiencia. Para los entusiastas de la época, la velocidad era la atracción principal, combinada con la sensación de dominio individual que ofrecía la conducción de estas nuevas máquinas. Los automóviles prometían una experiencia de viaje radicalmente diferente, mucho más exhilarante que cualquier otra disponible. Entonces, a pesar de los peligros inherentes, el público estaba fascinado, agolpándose para presenciar estos vehículos ruidosos, sucios y peligrosos. Existe una dualidad en la percepción pública de los primeros automóviles. Por un lado, una fascinación por la velocidad y el espectáculo, y por otro, la preocupación por los accidentes y la descripción de los coches como ruidosos, sucios y peligrosos. Esta tensión entre el atractivo y el riesgo dio forma a la narrativa pública del automovilismo. La industria tuvo que trabajar para remodelar las percepciones públicas, diferenciando entre conductores responsables y temerarios, lo que llevó a campañas de relaciones públicas y la cooptación de los medios para promover una imagen positiva del automóvil y las carreras. El automovilismo como escaparate tecnológico y motor de la industria. Desde sus inicios, los periódicos desempeñaron un papel crucial al patrocinar carreras, no solo para aumentar sus ventas, sino también para fomentar la incipiente industria automotriz. Las carreras funcionaban como un escaparate dinámico para los coches, permitiendo a los fabricantes demostrar la capacidad y la fiabilidad de sus productos. Compañías automotrices como Durella, Stutz y Duesenberg participaron activamente en las carreras como una estrategia directa para promocionar sus ventas. Con el tiempo, incluso empresas no automotrices comenzaron a reconocer el valor publicitario del automovilismo y a patrocinar eventos importantes como la Indy 500. La transformación de la movilidad y la sociedad. La llegada del automóvil y el auge de las carreras llevaron a muchos a predecir la inminente desaparición del transporte a caballo. El automóvil, inicialmente una novedad, se volvió rápidamente de moda y omnipresente, transformando la percepción de la movilidad y la forma en que las personas interactuaban con su entorno. Aunque al principio se consideraban un juguete para la emoción y el ocio, el automóvil estaba destinado a convertirse en una necesidad fundamental de la vida moderna. Las carreras no solo vendían coches, sino también vendían una idea: la libertad, la velocidad y el individualismo. La publicidad generada y el interés público impulsaron la aceptación masiva del automóvil. El automovilismo fue fundamental para cimentar el automóvil como lo conocemos hoy en día, no solo como un medio de transporte, sino como un símbolo cultural de progreso, estatus y emoción. Creó una comunidad deportiva imaginada y una cultura en torno a la velocidad y la máquina, que sigue siendo la base de la pasión global por los deportes automovilísticos hoy en día.
Desde las polvorientas carreras de Francia hasta los rudimentarios circuitos de Estados Unidos, los deportes automovilísticos nacieron de una mezcla explosiva de curiosidad, ambición y una inalcanzable búsqueda de velocidad. Estos pioneros no solo compitieron, transformaron el automóvil de una novedad a una fuerza imparable de la innovación. Cada carrera, cada récord y cada avance tecnológico sentó las bases para el automovilismo moderno que conocemos hoy en día. Desde la Fórmula 1 hasta la NASCAR, el rugido de esos primeros motores sigue resonando en cada competición. Es un testimonio del espíritu indomable que dio vida a este deporte. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y comparte. No te olvides de suscribirte y nos vemos para la próxima. Esto fue XAS.